Hola, buenos días. Soy el doctor Luciano Zambrano, nuevo cogestor del CEFAM La Floresta y jefe de la unidad de seguimiento del alta y transición del cuidado, proyecto piloto que origina precisamente esta capacitación. Espero que en este tiempo podamos de alguna forma entregar de mi parte los contenidos necesarios para abordar la temática sobre la cual se desarrolla este proyecto y por sobre todo que sea la base para la implementación de mejoras en sus sectores, en sus centros de salud y donde ustedes trabajan. La primera diapositiva habla precisamente de la planificación de la alta hospitalaria y los conceptos que están inmersos dentro de esta actividad que habitualmente ocurre en la red de atención de salud a nivel nacional y por supuesto en nuestra red de servicios de salud Talcahuano. Cuando hablamos de cuidado de transición es importante definirlos. El cuidado de transición hace referencia a un conjunto de acciones destinadas a la coordinación y continuidad de los cuidados al transferir pacientes entre diferentes sectores del sistema de salud o entre diferentes niveles de atención dentro de la misma institución. ¿Qué quiere decir? A modo de ejemplo, un paciente que es dado de alta desde la UCI va hacia una unidad de cuidado intermedio y fundamentalmente después a un servicio de internación de un servicio clínico. También tenemos casos desde el hospital hacia la atención primaria y también desde la atención primaria hacia el nivel ambulatorio, que son los policlínicos de las especialidades. En cada uno de esas actividades se generan puentes y de esos puentes es lo que se define como transición. No confundirlo con continuidad del cuidado, tema y temática que también se abordará en las próximas presentaciones y que hace relación precisamente a aquellas actividades enmarcadas dentro de programas determinados que tienen como finalidad brindar una continuidad del cuidado en el espectro fundamentalmente multidimensional del paciente. No así como esta, que es una actividad puntual que precisamente integra y colabora a que estos cuidados sean y obtengan los resultados que se pretenden. Por lo tanto, es un proceso complejo que involucra varios elementos y etapas, como una comunicación efectiva, orientación para pacientes y familias, responsabilidad de cada una de las partes involucradas, la planificación del alta y conocimiento de los recursos y de la estructura del escenario clínico sobre el cual se ejecuta esta actividad. Esto es muy importante porque si se dan cuenta, la transición del cuidado o los cuidados de transición es multifactorial el rol que ejerce cada actor y sobre todo cada actividad tiene también busca cierto resultado. Cuando hablamos de transición, tenemos también que conversar sobre un modelo. Un modelo es aquel, como todos conocemos, es un marco sobre el cual se estructura una actividad y que valora por sobre todas las cosas tiene, digamos, por sobre todas las cosas, tiene checkout para poder ir revisando los inputs y las salidas de información y fundamentalmente después los resultados. Para hablar de transición, hablamos de un modelo que presenta tres fases: una fase previa, una fase intermedia y una fase posterior. Además, se identifican los componentes clave interrelacionados e interdependientes de información, comunicación y apoyo y tiempo. Y finalmente, en este modelo, y esta es una propuesta obtenida de un artículo que habla sobre la transición desde el hogar de los pacientes a un hogar de ancianos o un LEAM en nuestra realidad local, también habla de el tiempo. Durante esta fase, podríamos decir, se establecen colaboraciones en esta etapa de transición y los cuatro componentes clave identificados están interrelacionados y son interdependientes. Por ejemplo, la comunicación efectiva es necesaria para brindar una buena información y ofrecer apoyo. Sin embargo, la comunicación y la buena información requieren de por sí una cantidad adecuada de tiempo. Esto, si nosotros lo queremos llevar precisamente a la parte hospitalaria, nos podríamos llevar
una sorpresa en el análisis, porque lo que más se trata de ejecutar a nivel hospitalario es entregar una información a través de un documento que se denomina epicrisis. Sin embargo, muchas veces se falta o se carece del tiempo adecuado para que esto sea explicado, y más aún cuando llega el paciente después a nuestro centro de salud. Entonces, no es algo sencillo ni fácil de abordar. Les dejo esta imagen porque con esta tendremos que trabajar durante la capacitación, al menos durante en la temática. Como base de la temática está tener siempre en cuenta un modelo de transición. Una transición poco adecuada puede derivar en graves eventos adversos: omisión de cuidado, duplicación de cuidado, demora en los tratamientos, aplicación de un tratamiento inadecuado, mayores índices de morbilidad y mortalidad, además de insatisfacción del paciente, de la familia y de los profesionales, uso inadecuado de los servicios de salud y mayores costos. Adoptar pautas estandarizadas y precisas es importante para determinar el momento ideal para el alta, además de predecir qué pacientes presentan un riesgo elevado de sufrir eventos adversos después de una transferencia. Localmente queremos llevar adelante en este proyecto piloto una estratificación de riesgo de aquellos pacientes que están dados de alta de nuestro hospital base y poder estratificarlos de acuerdo a su riesgo de readmisión. Eso es muy importante porque de eso se determinan todas las acciones que posteriormente se desprenden, que serán las beneficiosas de acuerdo a aquellos usuarios que lo requieran y sus familias. En un estudio que investigó las percepciones de los familiares con respecto a la calidad de los cuidados durante el proceso de transferencia, se demostró que la información al respecto resultó significativa, ya que cuando se entrega la información, la familia habitualmente quiere ser parte del cuidado de un paciente, y se sintieron importantes cuando tuvieron cierto grado de visión y control sobre la asistencia que se requería. Sin embargo, esto no se da más del 20%, un 20% de los pacientes sintió que la información que se les proporcionaba era inadecuada. Y en una encuesta local que realizamos como la unidad de seguimiento al alta, nos verificamos que efectivamente hay mucha falta de información al alta, por diferentes circunstancias, como lo vimos anteriormente en las diapositivas, sino más bien muchas veces hay una falta de comunicación efectiva y de entrega precisa de información que no es aquella en aquellos formatos escritos, sino que también en aquellos formatos que involucra la continuidad de la atención y la transición del cuidado cuando el paciente después llega a la atención primaria. Y es eso lo que queremos avanzar y mejorar este año. La asociación entre prácticas de transición del cuidado y los resultados de los pacientes tiene diversos resultados. Algunos estudios verifican la asociación de ciertas prácticas con los índices de reinternación y de mortalidad, como las altas por las noches o los fines de semana, que se ha visto que tienen efectos deleterios en los pacientes. Las altas con demoras de más de 24 horas también presentan una significativa asociación con mayor incidencia de delirio. El delirio, aclararlo como aquella condición orgánica en el cual, fundamentalmente en adulto mayor, genera un estrés tanto en el profesional tratante como en la familia frente a aquellos cambios de conducta de forma aguda, de explicación y generalmente de base orgánica sobre la cual se debe realizar estudios. Simplificando, es aquella agitación en aquellos pacientes, agitación, cambio de conducta, agitación psicomotora, derivada de una condición orgánica, muchas veces prevenible y en otras veces también tratable dentro de la estancia hospitalaria. Cuando hablamos de buenas prácticas, nos llevamos a aquellas fases, sobre todo de actividades, estrategias y herramientas que ya han sido valoradas a nivel hospitalario y que se describen en la literatura como positivas cuando un paciente es trasladado de una unidad a la otra. Por ejemplo, la comunicación verbal y escrita con el personal de hospitalario es visto como algo un efecto positivo. El monitoreo post-alta por parte de los profesionales también, la planificación del alta y las pautas con orientación para pacientes y familiares, reconciliación y revisión de medicamentos por parte de un farmacéutico, la lista de verificación de herramientas de transferencia, planificación anticipada del alta, participación de los pacientes y la familia en su transferencia, utilización de herramientas de estratificación de riesgo, transferencia de los cuidados en la misma habitación, optimización de signos vitales antes del alta,
altas unidades de cuidados intermedios y la cultura institucional de valorar el proceso de transición del cuidado. Todo esto son estrategias y actividades que han sido muy bien valoradas y también consignadas en los estudios que le dan un efecto positivo a que el paciente pueda transitar de unidad a otra. No así, por ejemplo, las altas por la noche, las altas prematuras, no tener criterios para altas, demora de las transferencias, metas de cuidado no definidas, destinos incorrectos y entornos inadecuados. Ahora, relacionado con aquellas unidades que reciben a los pacientes, también se han visto algunos efectos deleterios. Por ejemplo, uno no, de alguna forma como profesional, como médico, no saca nada en generar pautas, cotejos, documentos, si quien te recepciona no está también adecuadamente calificado, baja capacidad de monitorear, baja nivel de profesionales, falta de recursos, tiempos prolongados, fragmentación de los cuidados entre los equipos. Sí se ve que es positivo que exista esta comunicación, el contacto previo del equipo con el nuevo paciente, o sea que el paciente tenga y el equipo que lo recibe tenga muy claro el concepto de antelación del cuidado. Eso sí que es fundamental para obtener el éxito en esta estrategia. Por lo tanto, la transición del cuidado y la alta hospitalaria es un proceso complejo. La transición del cuidado al momento del alta hospitalaria está influenciada por numerosos componentes, ya sea intrínsecos del paciente, están relacionados con las políticas o las prácticas a la estructura de los escenarios. En forma similar, en un estudio se identificaron innumerables temas y factores relacionados con profesionales y la institución, factores que pueden actuar como facilitadores y otros como obstáculos, lo que confirma que recibir el alta en un hospital es un proceso tan complejo como multifacético, como ya lo hemos evidenciado a través de estas presentaciones. Entre los principales obstáculos que existen cuando un paciente es dado de alta y queremos también evidenciar que este proceso sea de calidad, es comunicación poco efectiva, falta de planificación y elección del momento incorrecto para el alta, tanto desde el punto de vista de la hora, el día, como del grado de preparación del paciente para ser dado de alta. Además de los aspectos clínicos, las condiciones ideales para el alta del paciente deberían considerar su nivel de dependencia, la disponibilidad del apoyo familiar, la capacidad de la unidad o del equipo de destino para cubrir sus necesidades. Y esa es una de las cosas que habitualmente nosotros nos encontramos cuando recibimos pacientes desde el hospital, con una epicrisis, con un documento de referencia o de contrarreferencia sobre dónde el paciente se debe dirigir y cuál es la estructura o cuál es la transición del cuidado adecuado para ese paciente. Más allá de que al paciente se le otorgue una hora, lo que nosotros tenemos que pensar es que durante un tiempo determinado ese paciente debe, ojalá, ser intervenido, ya sea telefónicamente, vía telemática, vía visita domiciliaria, de acuerdo a certificación de riesgo, para que disminuir los obstáculos que se generan en esta continuidad de la atención. La elección del momento incorrecto para el alta en ocasiones se debe a la presión por la demanda de camas o a la falta de responsabilidad por la continuidad de los cuidados. Eso es cierto y eso pasa mucho en los hospitales, en que los profesionales fragmentan el proceso y no se sienten responsables por la evolución de los pacientes después de ser transferidos. Como lo muestra la imagen, efectivamente, si vemos que esto es un rompecabezas, la fragmentación del cuidado se da precisamente en algunos niveles de atención y eso es importante recalcarlo. La decisión del alta a nivel hospitalario no puede tomarse en forma aislada y siempre esto es en equipo y estas estrategias que se deben elegir las mejores estrategias que mejor se adaptan a cada caso y anticipar demandas de recursos físicos y humanos a fin de preparar al paciente y a la familia para una continuidad adecuada de la transición del cuidado, los cuidados de transición en la atención primaria, por ejemplo. En consecuencia, en la evaluación del alta deben integrarse debates diarios, emplearse criterios mínimos para lograr transferencias seguras. Y esto es muy importante a nivel hospitalario. Este tema me parece a mí, y vamos a tener una conversación aparte sobre lo que es la comunicación efectiva. Uno de los principales pilares para lograr una transición del cuidado de calidad es la comunicación efectiva, ya que está presente en todos los momentos y en todos los actores, de modo que varios aspectos positivos o negativos relacionados pueden incluir comunicación verbal y escrita. Si bien mucho del personal sanitario ha estado afectado por todo lo que significa el COVID y sabemos también que el personal hospitalario de la red
también lo ha estado, incluyendo afectando su salud mental, es altamente probable que la comunicación efectiva en los grupos de personas de trabajo esté disminuida y haya bajado a tal grado de solamente simplificárselo con correos electrónicos, WhatsApp y otras herramientas. Sin embargo, necesitamos volver a vernos, a discutir los casos, a hablar por teléfono, a conversar otro tipo de estrategia con nuestros pacientes. Por ejemplo, el resumen del alta y formularios informativos del alta para la siguiente persona encargada de cuidar los pacientes. Eso es muy importante, presentar la información al que viene. No solamente entregar el documento al usuario o al familiar, sino que también al personal que sigue después en la continuidad del cuidado y que esta transición sea la adecuada. Para mejorar la comunicación se sugiere el uso de herramientas estandarizadas, la interacción presencial con el profesional o a quien se transfiere el paciente, el uso de listas de verificación, determinar mejor la hora y el lugar para la transferencia, un entorno y tiempos adecuados, el contacto visual y escuchar con atención los factores, los cuales son factores cruciales para garantizar una comunicación efectiva. Las pautas de preparación de alta para los pacientes y sus familias se mencionaron en varios estudios. Sin embargo, todavía no hay una estrategia óptima en ese sentido a nivel, digamos, internacional de cuál es la mejor estrategia para dar de alta a un paciente y porque responde mucho a las características culturales de cada organización. A menudo se excluyen a los pacientes y sus familiares del proceso de transición del cuidado y la información proporcionada en ocasiones resulta conflictiva, divergente y se ofrecen instrucciones poco claras sobre el futuro con términos técnicos y poco tiempo dedicado a esta actividad. Sin duda alguna, y estoy totalmente de acuerdo que en lo que relaciona al tiempo, existe una alta presión por optimizar el uso eficiente de los recursos como son las camas en los hospitales, pero también hay una escasa, podríamos decir, escasa capacidad de implementación de que estos tiempos o unidades existan en los hospitales que le entreguen adecuada información a las familias. Y es eso donde la unidad de seguimiento del alta, la transición del cuidado puede ayudar de forma de generar un impacto positivo. La planificación del alta debe comenzar con informar al paciente el plan y a los familiares, permitiendo así que se activen sistemas de apoyo que pueden ser necesarios y orientándolos con respecto a los cuidados ya planificados y el proceso de alta, por ejemplo, en la atención primaria. Y por esa razón esta temática es tan importante entender cuál es la génesis del problema para después evidenciar soluciones y aquellas estrategias que nos lleven como atención primaria a mejorar este proceso. Prácticas como dar el alta por las noches o los fines de semana presentan una asociación con índices más elevados de reinternaciones y mortalidad. Las revisiones de medicamentos a cargo de farmacéuticos y la adopción de sistemas de advertencia para pacientes en riesgo presentaron una cierta tendencia a reducir la cantidad de resultados adversos y reinternaciones. Por lo tanto, aquí, en base a la evidencia, podríamos decir que hay ciertas acciones que a veces se dan en los servicios clínicos que deberían estar de alguna forma reguladas o en la atención primaria, que es quienes recibimos posteriormente estos pacientes, estar informados de que el lunes ya, por ejemplo, si un paciente es dado de alta el fin de semana, el lunes nosotros deberíamos darnos cuenta que ese paciente hay que llamarlo. Por último, es adecuado adoptar programas de transición del cuidado, puede ser una herramienta efectiva para las instituciones sanitarias, reduciendo el tiempo de internación y mejorando el uso de los recursos. Desde ya esta ha sido una presentación con muchos conceptos. A mí, como autor de la misma y conferencista para esta capacitación, lo que más me interesa es que tengan mucha claridad en lo que es el concepto de transición del cuidado, aquellos obstáculos que ustedes ven que habitualmente se dan en este proceso de atenciones, lo que es un modelo de transición, generarlo muy bien, entenderlo muy bien, lo que es una etapa previa, intermedia y post-transición, los 4 factores involucrados, las coordinaciones que deben existir para que esto se dé, y por último también hacer hincapié sobre todo en el valor agregado que tiene entender esta temática. Esta temática no es fácil porque responde mucho a la carga hospitalaria, a la red, al escenario en el cual nos desempeñamos. Hay, por supuesto que hay ciertas soluciones
dependen mucho de la cultura del trabajo de las organizaciones, y que en ese aspecto podríamos decir que el futuro está en que cuando existan pacientes que estén de alta dentro de la red y que viven en nuestra comuna, podamos nosotros abordarlo de la manera adecuada, conceptualizando lo que es una transición del cuidado y por último dándole después el paso a que esa transición llegue a través de la continuidad a ejercer lo que el profesional en el hospital pensó en tratar. Entonces, los dejo en esta ocasión invitados a seguir en la capacitación. Lean también el texto de apoyo y muchas gracias por estar ahí atentos y comenzar esta primera versión del curso de la unidad de seguimiento del alta y transición del cuidado de la DAS de Hualpén para ustedes, funcionarios de nuestra comuna. Un abrazo. Gracias.